Vamos ahora a uno de los temas más preguntados de toda cirugía, la colecistitis aguda. A diferencia del cólico, aquí sí claramente se nota la palabra itis o el sufijo itis. Quiere decir inflamación del colecisto, inflamación de la vesícula. Y desde el punto de vista anatomopatológico, ¿en qué consiste una inflamación de un órgano? En el edema de su pared. En cirugía tengan claro ese concepto, el edema, el engrosamiento de la pared. Muy bien, aquí está. Sucede algo muy parecido a lo que hemos trabajado con apendicitis. Hay una obstrucción de la base, que en este caso ya no es por folículos de Rux, ni por coprolitos, ni nada, pero es por un cálculo de colesterol muy probablemente. Cálculo. ¿Ok? Una vez que se obstruye el cístico, empieza a aumentar la presión, hay aumento de la presión intraluminal y se distiende, se dilata, aumenta de tamaño de la vesícula. ¿Ok? Aumenta la presión intraluminal porque hay secreción, pero no hay absorción y no hay drenaje. Quiere decir que al aumentar su tamaño, se hace un círculo vicioso de aumento de la presión intraluminal. Por supuesto que seguimos con el mismo camino de que al comienzo no hay un adecuado drenaje venoso ni linfático y eso hace que la vesícula aumente más y se edematice más. Eso hace que la pared empiece a engrosarse. Aquí hay un tema fisiopatológico de que la lecitina, componente de la bilis, hace un cambio por lisolecitina. Y estas sustancias empiezan a generar un daño en la membrana, en la pared de la vesícula. Y empiezan a formar ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de la pared, ¿no? de los tejidos. Hay las membranas celulares y demás tienen abundante cantidad de fosfolípidos, hay una lisis y a partir de ahí se empieza a formar el ácido araquidónico, por lo tanto empieza a haber formación de prostaglandinas, inflamación. Te da toda la secuencia. Fosfolípidos, ácido araquidónico, prostaglandinas. Y se desencadena todo el proceso inflamatorio. ¿Dónde empezó todo? En la obstrucción del conducto cístico, ¿no es cierto? Ese es el fundamento, la fisiopatología de la colecistitis. Ahora, hay varios tipos de colecistitis. Tenemos colecistitis litiásica, que evidentemente se refiere a una inflamación de la vesícula porque un cálculo, ahí notan en la ecografía, se está impactando en la pared. Estamos viendo una ecografía de una colecistitis aguda clásica. La colecistitis aguda litiásica corresponde aproximadamente al 90% de todas las colecistitis. Es la más frecuente, es lo más común que un proceso inflamatorio ocurre a partir de una obstrucción por cálculos, ¿no es cierto? Genera la clínica típica de dolor en el hipocondrio derecho, que no cede, que evoluciona y que presenta Murphy positivo, etc. Estas colecistitis litiásicas, que se dan por cálculos, o calculosas también le pueden decir, una vez que se ha generado la distensión y el edema a toda la vesícula, al igual que en la apendicitis, hay proliferación bacteriana. ¿Y cuáles son las bacterias que proliferan en este proceso inflamatorio? Ya no es como en el apéndice que proliferaban gram negativos y anaerobios. Aquí no hay flora de anaerobios, no estamos en colon o en ciego, ¿no es cierto? Aquí en la vesícula son principalmente gram negativos. Y los dos gram negativos que con más frecuencia proliferan son E. coli y las Klebsielas. E. coli y Klebsielas. Luego vienen las colecistitis alitiásicas, que corresponden a un 10% aproximadamente. Las colecistitis alitiásicas, su propio nombre lo dice, alitiásicas o acalculosas, no tienen cálculos. Ustedes dirán, pero ¿por qué se inflama una vesícula si no hay cálculo? Generalmente estas vesículas se inflaman porque dejan de recibir aporte sanguíneo adecuado. Usualmente es en casos de shock. Puede ser en shock. ¿Por qué? Porque miren la vesícula, yo voy a representar acá una arteria cística que irriga la vesícula.
¿Rama de quién era la arteria cística? De la arteria hepática derecha, perdón, ¿no? De la arteria hepática derecha. Ahora, esta arteria cística, en casos de shock, cuando hay shock, se colapsa. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? En el shock, porque trata como respuesta del propio cuerpo, trata de lo poco de sangre que tiene por el shock, guardarlo para sus órganos vitales, el corazón, cerebro, hígado, etc. Y la vía biliar, eso no es importante, la vesícula. Hace vasoconstricción y eso puede llevar a la isquemia de la vesícula y a su posterior necrosis y perforación. ¿Ok? Y cuando hay shock, por ejemplo, ahí a la derecha estoy poniendo dos flechitas, en politraumatismos, en gran quemados, en general en pacientes que han perdido volumen, gran quemado, politraumatizados, chancados, etc. ¿Cuándo también puede ocurrir esta colecistitis alitiásica? En casos de inmunosupresión. Por algún motivo el paciente está en inmunosupresión, de repente está en UCI, ¿no? Está con sepsis por algún motivo, alguna causa que ocasiona la inmunosupresión, baja las defensas y la flora bacteriana que normalmente está en la vesícula empieza a proliferar de forma patológica y eso nos lleva a una colecistitis. Miren, no hay cálculo, aquí el problema es o vascular o inmune, ¿verdad? Los gérmenes siguen siendo los mismos, ¿ah? Igual, gram negativos, eso no cambia. Casos de inmunosupresión, por ejemplo, VIH, diabetes mellitus, etcétera, ¿no? La misma ancianidad. Y existe un tercer tipo de colecistitis, que es enfisematosa, que en realidad no es un tercer tipo. Si nosotros ponemos 1 litiásica, 2 alitiásica, la enfisematosa es una especie de 2.1. ¿Por qué es una forma de alitiásica? Porque tampoco hay cálculos. Lo característico de la enfisematosa es el tipo de germen. También ocurre en shock, también ocurre en inmunosuprimidos, muy parecido. Aquí solo cambia el germen. El germen más frecuente acá es una bacteria formadora de gas que es el Clostridium perfringens. Clostridium perfringens. No confundir con el Clostridium difficile de la colitis pseudomembranosa, ¿no? Por las diarreas por uso de antibióticos como clindamicina. No, este es otro Clostridium. Pero igual es formadora de gas. Al ser formadora de gas, es un anaerobio, prolifera, forma gas-aire en la pared y eso le da la imagen de enfisema, ¿no? Aire dentro de la pared de la vesícula. Es casi exclusivo o muy común en todo caso en diabéticos, ¿ok? Y al ser formadora de gas puede ser causa de hallazgos radiológicos como la aerobilia, neumobilia, etc. También le llaman colecistitis gangrenosa en algunos casos. Corresponde a menos del 1% de las colecistitis y menos mal porque es altamente mortal, ¿ok? Esta es una imagen característica, lo voy a agrandar, vean dónde está la flechita amarilla. Noten que las flechas blancas, ahí a su izquierda, están mostrando espacios de aire, de radiolucidez. Bueno, esta es una tomografía, ¿no? Quiere decir aire en la pared de la vesícula y que por supuesto ya se ha formado en su interior también. Esto es una colecistitis enfisematosa, ¿ok? En una tomografía. Podría incluso diagnosticarlo con una radiografía, por ejemplo. Son los 3 tipos clásicos de colecistitis aguda. Por supuesto que la que más nos interesa es la colecistitis aguda litiásica, porque es la más frecuente y lo voy a resaltar. ¿Ok? Cuya ecografía lo tienen acá. Pared engrosada por un cálculo que se ha impactado en el bacinete de la vesícula o en todo caso en su conducto cístico y no permite la salida de bilis. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica la colecistitis aguda? Tradicionalmente la colecistitis siempre se ha diagnosticado en personas que de por sí ya vienen con dolor. Un dolor biliar agudo quiere decir un dolor en el hipocondrio derecho. Dolor en el hipocondrio derecho. Esta parte ya la hemos visto en el sentido de que cuando se trata de un dolor reciente de menos de 30 minutos, que no hay fiebre, no hay leucocitosis, Murphy, ¿cómo se llamaba esto? Cólico vesicular. ¿Ok? Cólico vesicular. Pero enfoquémonos
en este de acá, en el dolor de larga duración, que no se dé con antiespasmódicos, que presenta arresto inspiratorio, Murphy positivo, fiebre, leucocitosis, etc. En estos casos estamos ante una colecistitis aguda o probable colecistitis aguda que requiere una ecografía urgente. Recuerdan que el cólico vesicular era una ecografía electiva, ¿no es cierto? Lo mandan de alta y se hace ecografía al día siguiente, etcétera, por consultorio. La colecistitis, si quiere, requiere estudio urgente. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos que suelen encontrar en una colecistitis aguda? Para empezar, la pared mayor o igual a 4 milímetros. Esto de acá, una pared engrosada, notan la línea amarilla que he hecho. Está engrosada y eso mide 4 milímetros para arriba. ¿Cuánto era un apéndice? 2 milímetros, ¿no es cierto? Aquí es característico el signo de la doble pared. Es el signo de la doble pared, esta imagen que se forma, que parece que tuviera dos paredes, propio del edema que se está formando en el interior de la pared vesicular. ¿Ok? Otros hallazgos incluyen el aumento de tamaño de la vesícula. La vesícula debería medir máximo hasta 10 centímetros de largo y hasta más o menos unos 6 centímetros de ancho. Si pasa los 6 centímetros, esto no es un hallazgo muy específico, pero ténganlo en cuenta por si acaso. 6 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo. Si sobrepasa eso, estamos ante una vesícula dilatada. Y no solo dilatada, sino engrosada. Aquí lo más importante es el grosor de la pared. Y bueno, y el signo radiológico de la doble pared, ¿no es cierto? Este es el estudio de elección. Y voy a ponerlo porque es una pregunta recontra frecuente. ¿Cuál es el estudio de elección en colecistitis? La ecografía. Hay casos donde la ecografía podría no ser muy confiable, podría no ser muy concluyente, etc. Y si la ecografía no es muy concluyente, no es muy exacta, hay otro estudio que se hacía antiguamente y hoy queda solo como una cuestión académica, que es la colecintigrafía. Le voy a poner. Es una gammagrafía, es un tipo de gammagrafía, en el cual se le inyectaba al paciente su radioisótopo, su tecnesio 99, asociado a IDA, ácido imido acético hepático, no importa ya el nombre, en realidad porque esto ya casi no se hace. Y eso se absorbía por el hígado, ven cómo el hígado está captando el radioisótopo, porque tiene un quelante que lo transporta hacia el hígado, y se empieza a secretar por la vía biliar. Pero notan que en ningún momento pinta la vesícula. Pinta la vía biliar y llega un momento en el que ya prácticamente se va de frente al duodeno. Hasta el yeyuno, incluso ven en algunas partes que ya está pintando, pero no se ve la vesícula. Quiere decir que está obstruida muy probablemente. Este es un estudio ya muy antiguo, queda todavía como un estudio altamente específico en dudas diagnósticas, cuestiones académicas. Ya hoy en día la ecografía ha crecido tanto que ya prácticamente es el único estudio que se suele hacer y que diagnostica casi el 100% de colecistitis. ¿Ok? Esto como una forma de diagnosticar clásica, práctica. Porque hoy en día el diagnóstico de la colecistitis prácticamente está enfocado a los criterios de Tokio que se han dado el año 2018. Ya debería haber una actualización dentro de un año aproximadamente, porque cada 5 o 6 años se suelen reunir. El anterior a este fue Tokio 2013, para definir los distintos criterios tanto para colecistitis como para colangitis. ¿Qué dice en el caso de colecistitis? Hay 3 criterios. Uno de ellos a signos locales de inflamación. ¿A qué se refiere con signos locales de inflamación? Signos en el hipocondrio derecho o en el cuadrante superior derecho del abdomen que manifiestan algún tipo de inflamación. Entre ellos, el arresto inspiratorio, el signo de Murphy. El dolor en en la fosa ilíaca derecha, no, dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Acá tenemos un lapsus.
Obviamente no es fosa ilíaca derecha. Está el liquid paper. Dolor en hipocondrio derecho. Hay que corregir, ¿ya? Dolor en hipocondrio derecho, Murphy, resistencia muscular, cualquier cosa en el cuadrante superior derecho, punto. El otro criterio son los signos sistémicos de inflamación, fiebre, elevación de los leucocitos, elevación de la proteína C reactiva, ¿no es cierto? Y el otro criterio son las imágenes, que aunque la colecintigrafía todavía se encuentra dentro de los estudios probables a realizar, prácticamente ya todo es ecografía. ¿Cómo se interpreta? Para diagnosticar colecistitis aguda en un paciente, sospechamos en quienes tienen A más B. Quiere decir un signo de A más un signo de B. Cualquiera de ellos. Por ejemplo, Murphy con fiebre. Dolor con leucocitosis. Murphy con leucocitosis, etc. Cualquier combinación. Uno de acá más uno de acá. Y eso nos hace sospechar. ¿Cómo lo confirmamos? Cuando tiene los tres. A más B más C. Quiere decir que el estudio o aquel criterio que confirma una colecistitis aguda es la ecografía. ¿Y cuáles son sus hallazgos? Sus hallazgos son precisamente los que hemos puesto acá. El engrosamiento de la pared. ¿Ok? Esto según Tokio 2018. En las mismas guías de Tokio 2018 aparece la clasificación de grado 1, 2, 3, que es leve, moderado, severo. De esta forma, primero severo, luego moderado y luego leve. Y hay una razón. ¿Cuándo se indica, cuándo se dice que una colecistitis es severa? Empecemos por ahí. Es severa, y no solo para colecistitis, sino también para colangitis, cuando tiene signos de compromiso multiorgánico. Daño multiorgánico. ¿Y cuáles son los criterios de daño multiorgánico, multisistémico? Por ejemplo, compromiso cardiovascular. Estamos hablando de shock. Compromiso neurológico. Estamos hablando de depresión del sistema nervioso central, alteración del sensorio. Compromiso renal. Estamos hablando de oliguria o elevación de creatinina. Compromiso respiratorio. Un PAFI, una presión arterial FiO2 menor a 300. Un PAFI menor a 300. Compromiso hepático. Un INR por encima de 1.5. Compromiso hematológico. Plaquetas menores a 100.000. 100K le pongo, ¿no? De 100.000. ¿Ok? Repito. Cardiovascular, shock. Neurológico, depresión del sistema nervioso central. Renal, oliguria o elevación de la creatinina. Respiratorio, una insuficiencia respiratoria cuantificada como un PAFI menor a 300. Compromiso hepático, un INR por encima de 1.5. Compromiso hematológico, plaquetas menores a 100.000. Si tiene alguno de estos, se trata de una colecistitis severa. ¿Por qué es importante determinar si nuestra colecistitis es severa o no? Porque de eso va a depender si al paciente le hacemos o no una colecistectomía laparoscópica de urgencia. Considerando que si los pacientes están en severidad, no debería hacérseles procedimientos invasivos o al menos que duren mucho tiempo. ¿Ok? Se entra ya prácticamente al famoso control de daños o algo parecido. Aunque control de daños es más un concepto de trauma, pero igual lo vamos a conversar. Eso es severo. Moderado es, para empezar, que no tenga ninguno de estos, ¿no? Basta que tenga alguno de esos criterios y ya es severo. Moderado es aquella colecistitis que de por sí ya tiene más de 72 horas de evolución clínica. Tiene más de 3 días. ¿Por qué? Porque cuando tiene más de 3 días, es decir, a partir del cuarto, ¿qué pasa? Usualmente los órganos se plastronan. Sucede algo parecido al de la apendicitis. El cuarto día en adelante ya era masa, ya era plastrón, ¿no es cierto? Parecido en la vesícula. Más de 72 horas, más de 3 días, es decir, a partir del cuarto día ya es moderado. Es también moderado cuando tiene una leucocitosis muy severa, generalmente mayor a 18.000.
Una colecistitis tiene leucocitosis, más de 10.000. Eso está arriba, ¿no? Es decir, leucocitos más de 10.000. Pero si ya sobrepasa los 18.000 es un signo de que probablemente está siendo muy severo ya. Además, que tenga alguna complicación tipo peritonitis, perforación, etc. La presencia de masas. O sea, si se dan cuenta, no es cualquier colecistitis, es una que se está complicando, ya sea clínicamente o por tiempo de duración o por laboratorio o por algo. Leve son aquellos casos que no tiene ningún criterio de severidad y ningún criterio de moderado. Simplemente el resto. Usualmente aquellos que tienen menos de 72 horas y sin ningún tipo de complicación. Los casos típicos, ¿no? De 24 horas de evolución, con su fiebre, con su leucocitosis, pero que no cumple con ninguno de los criterios de arriba. ¿Ok? Listo. Entonces, este es uno de los puntos y uno de los temas más preguntados de todo el examen de cirugía, el diagnóstico correcto de la colecistitis aguda. Y si se dan cuenta, no es difícil. Lo pueden hacer con el cuadro de la izquierda, que es la forma clásica, digamos, en cuanto a algoritmo de diagnóstico, ¿no? Y lo pueden hacer con criterios de Tokio, que es mucho más exacto, más académico probablemente, y en cualquier otro caso van a llegar al mismo resultado. ¿Qué complicaciones tiene la colecistitis aguda? Una larga lista. Voy a empezar por abajo. Puede complicarse con formación de masas, es decir, también con plastrones. Aunque no se usa mucho el término de plastrón acá, pero puede formar masas. Puede perforarse y hacer una peritonitis. Puede dilatarse tanto y llenarse, la obstrucción puede generar que se llene de un contenido linfático y termina llamándose hidrocolecisto. O puede llenarse de pus, piocolecisto. Pio hace referencia a contenido purulento usualmente, ¿no? Se llena de líquido, hidrocolecisto. Se llena de pus, piocolecisto. Puede cronificar, puede irse hacia la cronificación, porque agudo se refiere de un evento actual, pero a veces hay colecistitis agudas a repetición y un proceso inflamatorio ya de largo tiempo que terminan haciendo que la vesícula, en vez de seguir creciendo, dilatarse, empieza ya también a atrofiarse, a calcificarse, a fibrosarse. Los términos vesícula en porcelana y vesícula esclerotrófica en ambos casos hacen referencia a la cronificación de la colecistitis. La vesícula en porcelana, que tienen una imagen ahí a la derecha, la ven blanquita la vesícula, por eso le llaman en porcelana porque se calcifica. Tiene tanto depósito de calcio que en las imágenes se ve como una porcelana blanca reluciente, ¿no es cierto? Si está calcificado es porque ya tiene mucho tiempo de evolución y por supuesto que ya incluso se hace afuncional, pierde su función la vesícula, ya si está calcificado ya no se puede contraer, secretar nada. Y esclerotrófica, su propio nombre lo dice, ¿no? Cuando empieza a atrofiarse como si fuese una pasita, ¿ya? Se atrofia. El tema con las vesículas en porcelana y esclerotrófica, y sobre todo en porcelana, es que aumenta notablemente el riesgo de cáncer de vesícula. ¿Ok? Listo. Esas son algunas de las complicaciones, tanto a corto plazo, tempranas como la peritonitis y las masas, como a largo plazo, la vesícula en porcelana, esclerotrófica y demás. Puede fistulizar. El concepto de fístulas biliares es que la vesícula, al no encontrar salida directa por el conducto cístico de su bilis, busca camino por otro lado. Y miren, puede fistulizar hacia la primera porción del duodeno, como están viendo acá. Se forma una fístula colecisto-duodenal a la primera porción del duodeno. Esta busca su propio caminito, se pega y hace un hueco y lo perfora al duodeno. Fístula colecisto-duodenal. Puede buscar caminito hacia el colon, al ángulo hepático del colon, como están viendo. Fístula colecisto-cólica. Puede fistulizar hacia el estómago, al antro gástrico. Puede fistulizar, pero puede haber una forma de fístula de la misma vía biliar. Noten acá abajo, no sé, voy a aumentar el tamaño. Noten que ese colédoco está haciendo un caminito. A veces el cálculo pasa, ¿no? Y no logra pasar al duodeno, encuentra un caminito y lo perfora al duodeno. Son formas más raras de fístula. ¿Ok?
y diferentes formas. Lo más común dentro de las fístulas biliares es esta de acá, la colecisto duodenal. Lo voy a poner en primer lugar y esto en segundo lugar, porque son las dos formas de fístula más frecuentes, ¿ok? Y hay una forma de complicación también donde el cálculo, noten la imagen de abajo, esta de acá, se impacta en la vía, se impacta en su bacinete. Es un cálculo grande que no puede pasar y al impactarse y no poder seguir avanzando hacia la vía biliar, le genera obstrucción. Eso se llama síndrome de Mirici. Miren, una cosa son las fístulas y otra cosa es el síndrome de Mirici. ¿Ya? La colecisto duodenal es la número 1, la más frecuente, pero no olviden que este de acá hace referencia a la imagen del síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici entonces? El síndrome de Mirici es una obstrucción de la vía biliar principal porque un cálculo se impacta en el bacinete vesicular. ¿Ok? Pueden coexistir, sí, de hecho las fístulas tienden a ser una forma de evolución del síndrome de Mirici. Hay clasificaciones al respecto incluso. Es decir, se impacta el cálculo y al no encontrar salida a la bilis termina buscando un caminito como de los distintos tipos de fístula, ¿no es cierto? Listo. Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Cuál es la fístula más común que hace la vesícula? ¿Y qué es el síndrome de Mirici? Bien, tenemos aquí entonces una lista ya amplia de diferentes complicaciones. Otra complicación muy preguntada es el íleo biliar. El íleo biliar consiste en la obstrucción intestinal por la impactación de un cálculo en la válvula ileocecal. Para que haya íleo biliar, previamente tiene que haber una fístula colecisto duodenal, cosa que el cálculo pasa al duodeno y bueno, el duodeno, el cálculo le da su mayor tesoro, ¿no? El cálculo le da su piedrita al duodeno. Y el duodeno le dice, gracias vesícula, me has dado tu tesoro, me has dado tu piedrita, yo te devuelvo aire. ¿Qué es lo que tiene el duodeno? Le da aire, el tracto gastrointestinal. Hace un intercambio, cálculo al duodeno y del duodeno aire hacia la vesícula. Y de ahí viene la clínica. Ese cálculo recorre todo el duodeno y ayuno ilion y se impacta en la válvula ileocecal. Para que eso suceda, los cálculos deben tener más de 3 centímetros, por lo menos 3 centímetros, porque un cálculo chiquitito no va a obstruir la válvula, ¿no es cierto? Suelen ser cálculos grandes y que van aumentando de tamaño en el camino. La tríada clínica del íleo biliar incluye antecedente de colelitiasis, es decir, saben que la persona tiene cálculos y tiene un episodio ya sea actual o de hace poco de colecistitis aguda. Podrían unir incluso esos dos criterios, esas dos líneas como simplemente colecistitis aguda calculosa, ¿no es cierto? Saben que tiene cálculos, estos cálculos le están generando una colecistitis y a los pocos días se obstruye. ¿Qué pasó? Es una colecistitis que probablemente no han tratado correctamente, el cálculo pasa al duodeno, luego avanza hacia la vía biliar, hacia la válvula ileocecal y genera obstrucción intestinal clínicamente. Listo, si les ponen un caso clínico así, ustedes ya tienen que diagnosticar íleo biliar. Y existe también una tríada radiológica. Para empezar, lo más importante, aerobilia. ¿Qué significa la aerobilia? Aire en la vía biliar. No confundir con neumatosis. La neumatosis es aire en las paredes de la víscera. Usualmente se usa para describir la enterocolitis necrotizante, ¿no? El NEC. Aerobilia, aire en la vía biliar. Niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos como signo radiológico característico de la obstrucción podrían ser otros, como están viendo en la imagen de la derecha, ¿no? Una imagen de monedas apiladas, que también es característico de obstrucción del intestino delgado, y una radioopacidad en la fosa ilíaca derecha, que están viéndolo en la segunda imagen, ahí lo que está señalando la flecha blanca, ¿no? Un calculito, una imagen radio opaca, que es el cálculo impactado en la válvula ileocecal. Listo. Aquí está la aerobilia, aire en la vía biliar, esas imágenes oscuras, negritas,
esa radiolucidez, aerobilia, obstrucción intestinal y radioopacidad en la fosa ilíaca derecha. Los tres son prácticamente diagnósticos de un íleo biliar. Ahora, lo más característico usualmente son estos dos primeros porque es raro encontrar esta radioopacidad. Listo, entonces lo pueden diagnosticar tanto clínicamente como por radiología, ¿okay? Con su radiografía de abdomen. Muy bien, entonces tienen acá la lista de complicaciones. De esto lo más preguntado de lejos es el íleo biliar. Y ahí luego lo de la izquierda pueden preguntar alguna vez, sobre todo cuál es la fístula más frecuente. Pero el íleo biliar sí es súper común. Hay un síndrome en el cual el cálculo puede obstruir el mismo duodeno. Cuando un cálculo obstruye el duodeno, ya, acá la salida del estómago, estoy diciendo en la imagen número 1 de la izquierda, puede generar una obstrucción intestinal, quedarse impactado ahí, obstruye y genera una dilatación del estómago. Eso se llama síndrome de Bouveret. Síndrome de Bouveret, que es una obstrucción duodenal, por una fístula también. Entonces, si lo que se dilata es el estómago porque se obstruye ahí a su salida, es Bouveret. Íleo biliar es una obstrucción en la válvula ileocecal. Listo. ¿Cuál es el tratamiento de la colecistitis aguda? Una vez diagnosticado, el tratamiento es la colecistectomía. Punto. Sacar la vesícula. Ahora o más adelante, en algún momento tiene que hacerse la colecistectomía. Ahora, la clásica cirugía abierta se realiza mediante la incisión de Kocher, que es, ahí lo están viendo, ¿sí? Está de rojito. La incisión subcostal clásica, o, como se prefiere hoy en día, la laparoscopía, ¿cierto? Aquí se está usando una cámara y 3 trócares adicionales, ya eso se ha ido reduciendo, se trabaja con 2, con 1, con monotrócar, como decíamos también con imanes, con esto, con lo otro, y prácticamente haciendo cada vez más invisible la cicatriz. ¿Ok? Pero tienen las dos opciones clásicas de abordaje. Lo cierto es que hay que cortar tanto la irrigación, que es la arteria cística, como el conducto cístico previo clipaje. Y se diseca la vesícula. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el tipo o el momento de la colecistectomía va a depender de si se trata de un caso leve, moderado o severo. Colecistitis leve, colecistitis moderada, colecistitis severa. En todos los casos, como le digo, en algún momento se va a tener que sacar la vesícula. ¿Cuáles son los criterios? Ya habíamos visto que leve son aquellos casos que tienen menos de 72 horas de evolución y no tienen grandes complicaciones, ¿no es cierto? Los moderados son aquellos que tienen más de 72 horas, alguna complicación como peritonitis y demás. Y los severos son los que tienen compromiso multiorgánico. Para empezar, si es leve, es lo que más solemos recibir a veces en los hospitales, la colecistectomía se hace de forma temprana o urgente, ¿no? Colelap temprana, colelap urgente. Quiere decir que si es un caso que tiene menos de 72 horas de evolución, listo. Se le da siempre, ojo, aquí no lo hemos puesto acá, pero siempre su antibiótico terapia, que es el manejo inicial de la colecistitis, y luego se opta por hacerle su colecistectomía, que usualmente se hace de forma temprana. El término temprana y urgente más o menos se diferencian así. La urgente es aquella que se hace dentro de las primeras 12 horas. Quiere decir que se hace en esa guardia, ¿no es cierto? Es una cirugía de emergencia, o al menos de urgencia. Y temprana es aquella que se hace de forma electiva, pero dentro de la misma hospitalización. Es decir, ustedes pueden darle antibiótico terapia, le alivian el dolor, lo hospitalizan y durante esa hospitalización tienen que operarlo, tienen que programarlo. Es decir, llega a las, no sé, se me ocurre, 10 de la noche, ya lo ingresan, le toman su historia, le dan antibióticos, pasa a hospitalización
Y al día siguiente llegan, pasan visita, llega un ingreso de emergencia, un cuadro de colecistitis, listo, prográmelo para operarlo mañana o más tarde. ¿Ok? ¿Podría hacerse de urgencia también? Sí, pero mucho va a depender de cuestiones administrativas, de disponibilidad también, ¿no es cierto? La misma hospitalización usualmente dentro de las primeras 72 horas. Ahí, dentro de los próximos 3 días. Listo, entonces, en general las colecistitis agudas leves se operan pronto. Las moderadas, que tienen alguna complicación, pero responden bien a la terapia, responden bien. ¿Y cuál es la terapia? Los antibióticos, porque la terapia inicial es antibiótico-terapia. Aquí tienen que decir, ¿responde bien al manejo antibiótico? Sí, sí está respondiendo al manejo antibiótico. O no está respondiendo al manejo antibiótico. Y la respuesta, ¿no es cierto? Si la respuesta es sí responde al manejo antibiótico, hay que valorar el riesgo anestesiológico y las comorbilidades. Ok, llegó un paciente con peritonitis, con complicaciones. Le dimos antibiótico terapia y sí, está respondiendo. Responde bien. Es un paciente de bajo riesgo, no tiene cardiopatías severas, problemas respiratorios severos, no tiene comorbilidades severas. El ICC se refiere a índice de comorbilidad de Charlson. ¿Ok? Es un índice bajo. Es otra forma de evaluar a los pacientes. Ok, listo, operémoslo. Operémoslo. De forma urgente. Ese sí va a ser un poco más urgente porque ya está moderado, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si no responde bien a los antibióticos? Perdón, antes que eso. Responde bien, pero es un paciente de alto riesgo, ya sea alto riesgo anestesiológico o altas comorbilidades. No le pueden operar hacer una ColeLab. ¿Qué significa tener un ASA3 más que tiene cardiopatías severas, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, comorbilidades importantes, se ha infartado hace poco, etc.? Entonces, voy a completar acá para que se entienda. Entonces, en esos casos, la ColeLab se difiere, se hace después. Entonces, básicamente se encuentra con su manejo antibiótico. Podrían optar por hacerle incluso una colecistostomía. Ahorita voy a explicar qué es eso, pero normalmente se difiere. Voy a retroceder luego y explicarles de nuevo todo el cuadrito. ¿Qué pasa si este paciente moderado no responde al tratamiento antibiótico? Si no responde al tratamiento antibiótico, está empeorando, se está yendo hacia la severidad. Se le maneja como si fuera un cuadro severo. ¿Y qué se le hace a los cuadros severos y a aquellos moderados que no responden a antibióticos? No se le saca la vesícula porque es muy riesgoso. El paciente se está yendo al shock y por último tiene complicaciones multiorgánicas. En esos casos se ostomiza. No es ectomía, es ostomía. ¿Qué es ostomía? Es colocar un dren o un catéter al interior de la vesícula para descomprimirla, para que salga la bilis y el contenido purulento. Lo que no podía salir por el cístico lo sacan por un tubito. La palabra ostomía, no olviden que significa comunicar el interior de una víscera con el exterior. Por eso cuando dicen traqueostomía, es comunicar la tráquea con el exterior. Toracostomía, el tubo que ponen para drenar de repente un hemotórax, un neumotórax. Esto es una colecistostomía, que en este caso se ha hecho, parece, de forma percutánea, ¿no? Pero podría hacerse por vía laparoscópica y demás. En ambos casos, esta colecistostomía se realiza para mantener al paciente, para que no se complique más, para que la vesícula se descomprima, alivie el dolor y todo, pero se espera mientras se recupera para hacer la colecistectomía diferida, que usualmente se hace 6 semanas después. Voy a repetir todo el cuadro, porque sí es importante que esto lo tengan claro. Casos leves. Leves, listo, recibe sus antibióticos, analgésicos, manejo del dolor y lo operan. Pueden operarlo de forma urgente, lo pueden hospitalizar para operarlo muy prontito. Por eso se llama ColeLab temprana o urgente, ¿no es cierto? Creo que eso sí está bien fácil. El tema está acá. Si es moderado, hay que darle los antibióticos. Si hay buena respuesta a antibióticos, qué bacán, está mejorando. Pero no significa que los antibióticos van a curarlo, simplemente están recuperando su estado, ¿no es cierto?
está mejorando la fiebre, la leucocitosis y demás. Para operarlo ahora o después va a depender de las comorbilidades y el riesgo. Ustedes ven, es una persona joven, tiene 40 años, no está infartado, no tiene grandes comorbilidades, hay que operarlo. No tiene mucho riesgo. Pero es un paciente de 90 años, ¿no? Que se ha infartado la semana pasada, que acaba de recuperarse de un cáncer. ¿Lo operarían ahorita? Mucho riesgo. Pero estaba respondiendo bien los antibióticos. Ok, que siga con antibióticos. Vamos a valorar la necesidad de ostomizarlo o de operarlo después. Pero no se le hace la colecistectomía pronta, urgente. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿de qué depende? De la respuesta al manejo inicial y del riesgo que implica operarlo ahora, de sus comorbilidades. Y si es un paciente en severidad, es decir, que tiene alguno de los criterios de severidad, que eran ¿cuáles? Shock, depresión del sistema nervioso central, trastorno del sensorio, coagulopatías, etc. Listo, no le pueden sacar la vesícula. Lo ostomizan para que mejore su estado y esperan 6 semanas o más quizá a operarlo después. ¿Ok? El 99.9% de veces que han preguntado esto, casi siempre está en esta parte de acá. Pacientes leves o moderados que responden a antibióticos, que responden bien y que no tienen mucho riesgo. Ese es el 99.9% de preguntas. Por eso es que la respuesta casi siempre es colecistectomía urgente, ¿no es cierto? O temprana. Otro grupo de preguntas, muy raro, creo que solo ha venido una vez, les gritan a los 4 vientos que este abuelito se ha infartado, tiene antecedentes de cardiopatía severa, 95 años, todo para que no marquen urgente. En esos casos, si hay respuesta a antibióticos, elegirán su Colelab diferida, ¿no es cierto? Lo operan después. Creo que es una cuestión lógica. Y si a la vista les muestran un paciente en shock, con trastorno del sensorio, con coagulopatías y demás, van a tener que elegir colecistostomía. Hay 3 posibles respuestas acá, ya para resumir, y los voy a resaltar. Van a marcar colecistostomía si les presentan un cuadro con compromiso multiorgánico. Van a marcar Colelab diferida si se trata de un anciano con muchas comorbilidades. Ojo, comorbilidades se refiere a patologías en paralelo, no a que esté en shock. Comorbilidades como cardiopatía, insuficiencia respiratoria, etcétera, pero que están respondiendo bien al manejo antibiótico, ¿no es cierto? Y van a marcar Colelab urgente o temprana en todos los casos leves y moderados que estén respondiendo bien y de bajo riesgo, que por cierto es la gran mayoría. Listo. Con eso creo que esta parte del tratamiento debería estar más claro. ¿Ok? Ese es el tratamiento de la colecistitis aguda.